19. Tomando el control. Había poco que ganar si se quedaban atrás, donde era más probable que atacaran los cañones del Titán. Solomon cargó sobre su hombro derecho tu lava, que protestaba débilmente, y cargó hacia la nieve y el vapor con el resto de sus tropas. La cubierta de vapor no duró mucho, pero duró lo suficiente para lograr al menos una parte de lo que Solomon se había propuesto para ella. El fuego del mecánico, sus sistemas de localización visual y térmica, ambos despedidos por la espesa nube blanca, fue menos efectivo y preciso durante unos segundos críticos. Una vez que los demonios de Corne aparecieron a la vista, los defensores del nodo tuvieron un nuevo problema que solucionar con sus circuitos lógicos. Solomon no confiaba en el nuevo mecánico, pero al menos se adaptaría a nuevos conocimientos y situaciones, y trabajaría activamente en pos de la invocación. El Adeptus Mechanicus era tan obsesionado como cualquier sacerdote de la eclesiarquía, y podía estar seguro, más inclinado a ignorar la evidencia si entraba en conflicto con su visión del mundo preexistente. A veces eso podía hacer que resultara molestamente difícil de distraer o engañar, pero también los hacía vulnerables. El Adeptus Mechanicus sabía muy poco sobre demonios. Solomon sabía que eso tenía que ser cierto, porque si lo supieran, Marte ya estaría invadido por ellos gracias a los imprudentes experimentos de alguien. Podrían entender que las máquinas de guerra traidoras habían sido corrompidas de alguna manera, e incluso podrían tener una idea de que lo mismo podría sucederles a los humanos. Pero los demonios reales habían tomado forma en el espacio real. Eran algo que el mecánico en general miraría con sorpresa paralizada, mientras intentaban encajarlos en algún tipo de categoría conocida. Un soldado del Astra Militarum sabría instintivamente que un demonio es el enemigo, gritaría y abriría fuego. Un esquitari perdería el tiempo tratando de identificar a este ser, que no coincidía con los parámetros ni del aliado ni del enemigo. Solo tomaría aproximadamente un segundo para que las nuevas subrutinas se conectaran y crearan la clasificación de hostil, otro o similar. Pero incluso un segundo aproximadamente podría marcar una diferencia crucial. Solomon escuchó gran parte de los disparos detenerse por un momento mientras Nevermore aullaba saliendo de la nieve artificial. Luego, comenzaban de nuevo cuando su comportamiento indicaba a los defensores su propósito. Incluso, su identidad era un misterio. Cuando se disipó el último vapor, pudo ver por primera vez a los demonios de Corne en acción. No se movían como lo hacían las criaturas normales. Sus zancadas no tenían gracia ni fluidez, a pesar de su constitución de extremidades largas, pero de todos modos comían el suelo con avidez. Sus acciones fueron sutilmente incorrectas de alguna manera, incluso a través de los telémetros del casco de Solomon, pero sabía que sería lo mismo si los observara con sus ojos desnudos. Dejaron huellas de sangre detrás de ellos, pero las criaturas parecían casi superpuestas al paisaje de nieve blanca y roca gris, como si realmente no estuvieran allí. De vez en cuando, uno de ellos se desdibujaba o se estremecía lentamente, algo que no tenía ninguna relación con su progreso, y luego volvió a enfocarse con tanta nitidez que casi lastimaba el ojo. El fuego del adeptos mecánicos se centró ahora en los nunca nacidos, ya que el adepto a cargo se dio cuenta de que, por improbable que parezca, el peligro que representaba era más inmediato que el de los astartes renegados más allá. Pero incluso esa potencia de fuego no se ajustaba a las expectativas normales. Solomon vio lo que debió haber sido la producción combinada de una unidad completa de destructores Catafrón engullir a uno de los demonios en una bola centellante de plasma y energía que habría sido suficiente para incinerar un Dreadnought. Pero la criatura, con cuernos, salió corriendo por el otro lado sin una respuesta, ni marca de quemadura para demostrarlo. En cambio, uno de los que iban en cabeza cayó, con el cráneo puntiagudo partido por un único disparo de rifle galvánico. A Corne realmente no le importaba de dónde fluía la sangre. A Solomon tampoco le importaba, al menos no en términos de los demonios. Las criaturas que habían salido del primer golpe tendrían una cantidad limitada de tiempo en el espacio real, sin importar cuán gravemente Abaddon hubiera herido a la galaxia con la Secretis Maledictum. Mientras absorbieran el fuego
que de otro modo habría apuntado a los legionarios restantes de la Legión Alfa o tuvieran un impacto en la línea defensiva de los Adeptus Mechanicus, estaría feliz, o al menos lo más feliz que podría estar cuando carga contra una línea de fuego con un titán detrás de él. ¿Qué está haciendo Cetus? Tulaba gritó, en la medida de lo que pudo, mientras era sacudido por el paso frenético de Solomon sobre el terreno irregular. Solomon echó un vistazo por encima de su hombro izquierdo, y su objetivo se centró en la forma oscura del líder de los Rust Bloods, encima de su porte de motor demoníaco, todavía de pie, donde había estado antes de que comenzara esta carga, incluso mientras la roca pulverizada volaba a su alrededor. Sin embargo, sus esquitaris y astartes tronaban a través de la nieve, por lo que Solomon no estaba dispuesto a preocuparse demasiado por eso. Dejemos que el señor discordante sea despedazado por el macro desintegrador Gatling del señor de la guerra, o vaporizado por su cañón volcánico, suponiendo que no tuviera algún astuto truco del nuevo mecánico para esconderse de sus Auspex. Dada la cantidad de potencia de fuego con la que el señor de la guerra estaba arrasando indiscriminadamente la antigua posición de la Legión Alfa, era poco probable que la capacidad del dios máquina para atacarlo hiciera mucha diferencia. Solomon miró hacia la línea de adeptos mecánicos. Su brazo demoníaco se alzó sin pensar en interceptar un disparo de que otro habría golpeado su casco, y fue testigo de cómo la carga del Nevermore acertó. Quizás todas las bestias habían caído ante la descarga de potencia de fuego con la que habían cargado. El paso de los demonios se aceleró a velocidades antinaturales, ahora que estaban dentro del alcance de sus torturadores, y saltaron en el aire, como si fueran impulsados por los paquetes de salto que sus anfitriones mortales no habrían podido emplear. El viento no parecía conseguir ningún apoyo sobre ellos, y volaron tan rectos como cualquier misil para despejar los emplazamientos defensivos y aterrizar en medio de los Skitarii. Tul, dijo Solomon, su trabajo tiene mis felicitaciones. Había ciertas formas guerreras empleadas por el Adeptus Mechanicus que se especializaban en combate cuerpo a cuerpo, pero si estaban presentes aquí, no cumplían con la carga de Nevermore. Los demonios aullaron con alegría asesina mientras sus espadas infernales se enterraban en los cuerpos de los Skitarii, y las espadas mismas parecían cantar una canción oscura mientras saboreaban la sangre, por extraña, alterada y cargada de químicos que pudiera ser. En apenas unos segundos, una sección completa de fuego defensivo se apagó cuando los guerreros que guarnecían la línea fueron asesinados o se preocuparon por tratar de matar a los horrores antinaturales que acababan de aterrizar entre ellos. El impacto se extendió como ondas de choque u ondas causadas por una piedra arrojada a un estanque, y Solomon casi pudo ver cómo la máquina defensiva se reorganizaba. Con la amenaza más cercana, ahora enfrentada, algunos de los defensores que habían estado disparando contra la carga de Nevermore, ahora redirigieron tranquilamente sus armas hacia la segunda oleada de la Legión Alfa, mientras que aquellos directamente a ambos lados de la brecha en sus líneas preparadas para disparar contra los demonios debían hacerlo. Flanco izquierdo, gritó Solomon por el bots. Golpea su flanco izquierdo. El nunca nacido había golpeado las líneas de adeptos mecánicos en el medio, con toda la franqueza que uno podría esperar de los seguidores de Corne. El resto de la carga de la Legión Alfa miró hacia un lado, hacia los dientes de uno de los flancos restantes, pero alejándose de los cañones del otro lado. Ahora el centro había quedado fuera de servicio. Fue un avance brutal, y Solomon vio que era media docena de legionarios y al menos a 40 Skitarii de los sangre oxidada. Pero su propio fuego también estaba pasando factura. No había mejores tiradores en la galaxia que los guerreros de los Astartes, e incluso un reducto defensivo como aquel detrás del cual se refugiaban los antracianos no era garantía de seguridad. Tampoco dependían totalmente de una precisión inhumana únicamente. Los Havocs of the Soulfangs detuvieron su avance para estabilizar sus armas y desataron una lluvia de fuego concentrada que destruyó una sección de la pared y la mayoría de los que estaban detrás de ella, abriendo otro enorme agujero en la pared. Solomon se rió detrás de la placa frontal de su casco. Había pasado un punto de inflexión crucial. Los defensores se estaban retirando de esta nueva brecha, tratando de encontrar nuevas posiciones de tiro más defensivas, y estaban a la defensiva.
Vació el cargador de su Volter. Cada disparo hacía retroceder la cabeza de un Esquitaris. Luego, lo sujetó con el cargador a su muslo y ordenó a los dedos de su brazo que se extendieran en su forma de mayal. Será mejor que me bajes antes de hacer eso. Tulaba se enfureció. ¿No puedes curar tu herida para poder caminar? Exigió Solomon, desviando otro disparo. Te he visto hacerlo antes. No. Los sensores de movimiento en su armadura en realidad detectaron el estremecimiento de tu lava ante ese pensamiento. ¿Quieres que muramos todos? No curas simplemente una ofrenda de sangre corne, tonto crecido. Los ojos de Solomon se entrecerraron. Tendría la cabeza de cualquier otro mortal que me hablara así. Y a cualquier otro de tus guerreros que amenazara mi vida se le rompiera los huesos dentro de la carne. Se rió Tulaba. Te di tu distracción, Solomon. Solo déjame en un lugar seguro antes de que te vayas y mates cosas. La Legión Alfa soltó una última andanada de fuego de Volter suprapreciso, destrozando los cuerpos de los esquitares más cercanos, y cargó con cuchillos de energía desenvainados. Puede que no fueran tropas de asalto dedicadas, pero eran superiores a los defensores en todos los sentidos. Más grandes, más fuertes, mejor blindados y más hábiles. Solomon arrojó a tu lado al suelo, junto a una pila considerable de escombros aún humeantes, y unió sus esfuerzos a los de sus guerreros. Solomon era un marine espacial. Puede que no hubiera sido criado para el combate, pero sí moldeado para ello desde su juventud. Los métodos utilizados para incorporar a los neófitos por la Legión Alfa del 41 milenio probablemente diferían de los de su propia historia, y casi con certeza diferían de las prácticas utilizadas por los capítulos a servicio del Imperio. Pero el resultado final fue esencialmente el mismo, un conocimiento de que la violencia era el único propósito verdadero de su existencia. No importaba de qué linaje procediera un marine espacial, eso siempre era cierto. Sin embargo, ya fuera la influencia residual del dios de la sangre que quedó del ritual que había convocado al nunca nacido que seguía causando estragos más abajo en la línea de defensas, o el alivio de haber superado lo que bien podría haber sido una carga suicida contra un golpe decente. Con una parte de sus fuerzas intactas, este combate provocó una alegría que iba más allá de la emoción habitual para Solomon. Giró y atacó, y sus dedos en forma de mayal se enredaron alrededor del cuello de un esquitari que intentaba apuntar su arma hacia él. Apretó, y los filos cortaron la carne y el metal para decapitar al guerrero del Mechanicus con una gota de sangre. Otro voló hacia él desde el costado, mientras dejaba caer el primero, y con la otra mano le dio un puñetazo en el pecho. Su puño recubierto de ceramita atravesó el metal de su caja torácica y se enterró en su interior. Sus dedos se cerraron alrededor de una especie de órgano interno y levantó el espasmoso esquitaris del suelo hacia dos de sus compañeros. Lo que resultó ser un corazón fue arrancado en su puño cuando el desventurado Seymour aplastó a sus camaradas y arrojó el trozo de carne ensangrentado con metal a otro, manchando sus sensores ópticos con sangre cuando el corazón lo golpeó en el rostro. El disparo salvaje del esquitari salió desviado, y Solomon reforzó su brazo demoníaco en una sola espada larga. Luego partió su cráneo encapuchado con una estocada. El grito psíquico que se estrelló en su mente no estaba expresado en palabras. Era solo una cruda advertencia. Los talentos de Tulaba no estaban en dirección de la telepatía, razón por la cual el Imperio no le había enviado a la ciudad de la vista, pero podía llegar al cerebro de otras personas de una manera muy limitada. La primera vez que lo hizo con Solomon, la conmoción lo había sorprendido tanto que casi fue asesinado por los mismos senos sobre los que ella había estado tratando de alertarlo. En estos días podía controlar mejor sus reacciones, y Tulaba había aprendido a refinar ligeramente sus envíos. Las imágenes estaban deformadas y borrosas, poco más que formas descomunales con brazos brillantes, pero eran suficientes. Solomon activó las capacidades reflectantes de su armadura, justo cuando el trío de destructores Catafrón, de más abajo en la línea defensiva, abrió fuego. ¡Cubrir! Gritó de nuevo, pero había muy poco que conseguir. Las culebrinas de plasma escupieron muerte, y rayos de energía voraz atravesaron tanto al atacante como al defensor, quemándolos donde estaban.
Solomon vio caer a los Skitarii con enormes agujeros quemados a través de ellos, y los marines espaciales colapsar, cuando todo, desde la cintura para arriba, se derritió hasta convertirse en escoria. Fue golpeado. Un calor intenso lo invadió y sangró a través de las ceramitas de su armadura, causando que líneas rojas aparecieran en las lecturas de su casco. Pero las escalas altamente reflectantes de su protección hicieron lo que fueran diseñados para hacer, y se deshicieron de lo peor. La explosión. Luego se puso en marcha, zigzagueando entre los muertos, los moribundos y los milagrosamente intactos. Legión Alfa, conmigo, gritó, mientras sacaba su pistola Volter y disparaba 3 rondas al destructor más cercano, mientras corría a toda velocidad. El primero desprendió una sección del blindaje, el segundo destrozó la matriz del objetivo de servidor de batalla, y el tercero explotó la parte posterior del cráneo del constructo. Aunque la guía proporcionada por la materia craneal medio muerta era limitada, el servidor necesitaba que funcionara. Inmediatamente cayó. Los otros dos disparos de Los otros dos dispararon sus armas principales contra él, pero la velocidad de Solomon fue más que rival para sus simplistas programas de selección de objetivos, y las explosiones de plasma destrozaron el suelo detrás de él. Los lanzallamas Cognis se encendieron, y Solomon quedó envuelto en Prometeo ardiendo, pero lo atravesó ileso y se lanzó hacia el servidor más cercano. Los destructores Catafrón eran plataformas móviles de armas pesadas, no estaban equipados con armas cuerpo a cuerpo. El servidor lo golpeó torpemente con el cañón aún humeante de su culebrina de plasma. Pero Solomon saltó sobre él y disparó 2 disparos de pistola Volter en la parte superior de su cráneo, antes de siquiera aterrizar sobre sus huellas. Sin embargo, el tercero estaba girando para apuntar a su compañero, y el enemigo actualmente se balanceaba sobre él. Los servidores no eran sagrados prelatos mecánicos, no como sus preciosas máquinas. Un servidor no dudaría en disparar contra uno de su propia especie, si esa fuera la mejor manera de eliminar a un enemigo del culto a las máquinas. Solomon no confiaba en la protección de sus escamas reflectantes a tan corta distancia, y se hizo a un lado cuando el destructor abrió fuego. El plasma envolvió al servidor que acababa de matar, derritiendo su armadura y carbonizando la carne restante. Luego, el bote de plasma se disparó, y la noche polar se convirtió brevemente en día cuando una energía abrasadora brotó. La onda de choque golpeó a Solomon justo cuando se estaba poniendo de pie y lo envió al suelo. Las lentes de su casco bajaron automáticamente para atenuar el flash, dejándolo prácticamente sin visión por un momento, pero no pudo escuchar al destructor restante girando para apuntarle nuevamente. Levantó su pistola Volter y disparó el resto de su cargador ante el ruido. Los sonidos de los pernos al rebotar en el blindaje le indicaron que sus esfuerzos no tuvieron éxito. Su gatillo se secó justo cuando sus lentes se aclararon para mostrar el arma principal del servidor de batalla alineándose hacia él. Un halo de fuerza psíquica golpeó al destructor por detrás, sacudiéndolo en seco. Saltaron chispas cuando los cables se soltaron y su objetivo quedó desviado por un momento, pero la intervención de Dane no había derribado al destructor, simplemente le ayudó a Solomon un momento de gracia, el cual no desperdició. Dejó caer su pistola Vorter y sacó su cuchillo eléctrico. Activó el campo distorsionador de la materia con un movimiento rápido de su pulgar y arrojó la hoja por encima de su cabeza. Brilló por el aire y se enterró hasta la empuñadura en la frente del servidor de batalla, perforando profundamente lo que quedaba de su cerebro. Se agitó durante unos momentos, sus orugas zumbaron y sus armas se agitaron con incertidumbre, antes de caer también en la inquietud de la muerte, que su núcleo lobotomizado le había sido negado durante tanto tiempo. Solomon podía oír los aullidos de los nunca nacidos en el viento mientras seguían matando, más arriba en la línea de batalla. La explosión del catafrón había desviado la atención de algunos esquitaris cercanos, lejos de los demonios y hacia él, y rápidamente recargó su Volter mientras un disparo de rifle galvánico le resonaba en su hombrera. Les atravesó el cráneo con un proyectil, y luego se retiró para recuperar su cuchillo. Gracias, le dijo Tulaba, mientras arrancaba la espada de la carne gris de la frente del destructor.
Te parecía injusto tener que encargarte de los tres tú solo, respondió secamente la hechicera. Solomon se tensó cuando los Skitari aparecieron entre los cadáveres de los servidores de batalla, moviéndose con su paso mecánico, pero se relajó al darse cuenta de que se trataba de sangre oxidada. Avanzaron por la línea defensiva. Sus armas disparaban municiones que parecían absorber la poca luz que había. El marcado contraste con los brillantes proyectiles de adeptos mecánicos. Detrás de ellos venían los legionarios de Solomon, contentos por el momento con guardar sus proyectiles y dejar que los esquitaris llevaran la lucha a sus homólogos imperiales. Con este extremo de la defensa roto y el Nevermore causando estragos en el centro, el nodo estaba prácticamente asegurado. De todos modos, Solomon sabía que no debía felicitarse demasiado pronto. El sacerdocio de Marte estaba lleno de sorpresas desagradables, y no dejaría pasar al tecnosacerdote el mando de estas defensas, si todavía estaban operativas, promulgar algún tipo de protocolo de autodestrucción en el nodo de mando, en lugar de permitir que los herejes tengan acceso a él. Casi en contra de su voluntad, la mirada de Solomon fue arrastrada hacia la enorme forma del titán, señor de la guerra. Las armas de la máquina divina los habían perseguido por el suelo, pero se habían quedado en silencio cuando la Legión Alfa llegó a la línea de batalla de Adeptus Mechanicus. Solomon lo ignoró después de eso. Había estado demasiado ocupado matando a los enemigos que lo rodeaban, y, en cualquier caso, no podía hacer nada al respecto. Ahora, sin embargo, la enorme forma del Señor de la Guerra parecía surgir de la posición estacionaria, y Solomon tuvo una visión del príncipe recibiendo una transmisión de cualquier tecnosacerdote que estuviera al mando de la defensa, llamando a su gigantesca potencia de fuego hacia abajo, como una estrategia de sacrificio de último recurso. Vio los puntos distantes de brillo cuando las armas de energía comenzaron a encenderse. Puede que tengamos un problema, radió Tulaba, luchando por alcanzar el nivel del destructor Catafrón sobre el que no estaba Solomon. Sí, estuvo de acuerdo Solomon. Podemos. No había nada que hacer. Solo tenía que esperar que el resto de la legión lograra capturar a Antras de alguna manera y continuara clavando un cuchillo en el corazón podrido del imperio. El señor de la guerra rugió, y sus cuernos de guerra resonaron a través de la tormenta de nieve. Luego gritó. Era un grito mecánico, de componentes electrónicos distorsionados y metal deteriorado. Al principio, Solomon no pudo entender por qué la enorme máquina hacía semejante ruido. Entonces, la tenue luz se reflejó en algo más metálico, algo que parecía elevarse desde el suelo. ¿Qué está pasando allá? Preguntó Tulaba, frotándose las gafas. Solomon aumentó el aumento de las lentes de su casco. ¿Qué? En nombre de los primarcas. El suelo, bajo el señor de la guerra, había cobrado vida con serpientes. Serpientes. El suelo, bajo el señor de la guerra, había cobrado vida con serpientes. Era difícil comparar la escala con la enorme forma del titán, pero Solomon habría adivinado que cada una era lo suficientemente grandes como para tragarlo entero. Su mente luchó con lo que estaba viendo por un momento, hasta que se dio cuenta de que su primera impresión no había sido errónea. Efectivamente, eran metal, al menos cuatro, y se deslizaban por las piernas del señor de la guerra en lluvias de chispas. ¿Hay alguna razón por la que no estemos muertos? Preguntó Tulaba. Sus frívolas palabras, desmentidas por la tensión en su voz. Solomon escaneó el terreno alrededor del señor de la guerra, y finalmente encontró lo que estaba buscando. La forma oscura y de múltiples miembros de Lord Cetus, de los sangre oxidada, y su corcel de muchas patas. Parece que Cetus tenía algunos motores demoníacos de los que no nos habló, dijo Solomon. Las serpientes habían llegado a la cintura del señor de la guerra, y, a juzgar por la forma en que temblaba el dios máquina, su espíritu máquina estaba bajo un asalto concertado por parte de las creaciones del herrero de la deformidad. Cetus había sido muy reticente sobre cómo exactamente iba a corromper los sistemas planetarios de la Adeptus Mechanicus. ¿Estas máquinas siempre fueron concebidas como parte de ese proceso? Habían caído en una de las naves de transporte de los sangre oxidadas sin el conocimiento de Solomon y luego se habían hundido en la nieve tras su fuerza. ¿Se habían teletransportado? ¿Habrían descendido de algún modo directamente desde la órbita?
El conocimiento de Solomon sobre las capacidades de tales construcciones infernales era limitado, pero fue una suerte para todos que Cetus las tuviera en el lugar correcto en el momento correcto, a menos que... Cerdos traicioneros, espetó Solomon. Se volvió hacia Tulaba. Ese desgraciado nos utilizó como cebo. Debió saber que los defensores pretendían flanquearnos con un titán y lo atrajimos para poder derribarlo. ¿Lo está manejando?, preguntó Tulaba. Solomon miró hacia atrás. El señor de la guerra estaba tratando de liberarse de sus asaltantes, pero no estaba diseñado para tales medidas y no podía moverse lo suficientemente rápido ni bruscamente para lograrlo. La boca de una serpiente se abrió en mandíbula de 5 partes, como los pétalos de alguna flor obscena, y se aferró al pecho del señor de la guerra, donde se alojaba el rector que lo alimentaba. Otro se deslizó por el macro desintegrador Gately, mientras que un tercero se enroscó alrededor del cañón del volcán. El cuarto y último motor demoníaco abrió la boca, retrocedió y golpeó la cabeza del señor de la guerra. El titán volvió a girar y se tambaleó. La energía crepitó y fluyó desde la máquina de guerra a sus parásitos. Y luego, a la inversa, Solomon vio que el Hellstacker de Cetus se acercaba, y el herrero de disformidad levantaba los brazos como en señal de acusación. El espíritu máquina de un titán señor de guerra era realmente algo poderoso. El conocimiento de Solomon sobre tales cosas era limitado, pero él era consciente de eso. Se necesitaba un verdadero maestro del conocimiento del nuevo mecánico para doblegar su voluntad y unirla a la suya. Parecía que Cetus Kell de los Rust Bloods era un maestro. Poco a poco, el titán dejó de temblar y las serpientes demoníacas que llevaban adheridas dejaron de agitarse. Solomon casi podía sentir el poder resonando en la unión impía, mientras el espíritu máquina del señor de la guerra era arrastrado hacia un lugar oscuro y destrozado por fuerzas contra las cuales no tenía defensa. Por toda probabilidad, su tripulación ya estaba muerta. Su vínculo cerebral con la máquina de guerra les habría frito el cerebro. O eso, o ellos mismos estaban siendo corrompidos por el poder del caos. O posiblemente digeridos vivos cuando la sala de control del señor de la guerra tomó una forma nueva y horrible. Todo era posible con el nuevo mecánico. Solomon exhaló. Bueno, al menos ese problema está resuelto. No estoy del todo segura de esa, dijo Tulaba. Esto es lo que iba a decirte antes. Los Roots Bloods se están quedando atrás. Solomon abrió la boca para no estar de acuerdo. Luego se dio cuenta de que había visto pasar a los Skitarii, pero ¿a los propios legionarios? Había estado demasiado ocupado matando a los Cataphrons para llevar la cuenta de cuántos se habían perdido en la lucha. Se inclinó para mirar alrededor del cadáver del destructor sobre el que se encontraba y vio una masa oscura de marines espaciales inmóviles en el otro extremo de lo que una vez había sido una línea defensiva de la de tus mecánicos, más allá incluso de la brecha abierta en el reducto por las armas pesadas de los Havocs. Tuvo tiempo de darse cuenta de la verdadera naturaleza de la traición de Cetus antes de que el señor de la guerra abriera fuego. Sus baterías de armas destruyeron lo que quedaba del punto de ruptura y comenzaron a marchar por la línea hacia Solomon, más rápido de lo que podría correr, incluso un marine espacial. El megadesintegrador Gatling, el cañón volcánico y los desintegradores láser montados en el caparazón arrojaron nieve, llamas, rocas pulverizadas y recocimientos destrozados en una marejada de destrucción que marchaba hacia él. Oh, mierda, Tuloba tuvo tiempo de decir, y entonces todo se volvió negro.